Entonces, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar nuestro seminario de los viernes del Departamento de Física. Y hoy día tenemos a la profesora Laura Gallardo. Ella es una antigua egresada de la licenciatura en Física del Departamento de Física, ¿ya? Después de hacer su licenciatura acá, partió a Suecia, donde hizo un doctorado en meteorología química. Y después regresó a Chile y trabajó en la Comisión Chilena del Medio Ambiente, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, CONAMA. en la CONAMA. En CONAMA estudiando especialmente dispersión de contaminante y modelamiento, y ahí volviste a la academia en el CMM en el 2002, y ahí yo te conocí, donde hacías modelamiento también de contaminación, y después entraste al departamento de geofísica, donde es profesora actualmente en 2007 y desde el 2012 ella fue directora, posiblemente muchos de ustedes la conocen, por haber sido directora del CR2, el Centro de Resiliencia, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. eso mismo, y fue directora entre el 2012 y el 2019 de este centro dedicado al cambio climático. Y bueno, hoy día nos va a hablar de este espacio que tienen los físicos en la comprensión y modelamiento del cambio climático. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto y un susto volver a la física. Comentaba por ahí que dan esos sustos de aquellas épocas, pero también el gusto de la física, que yo creo que, si bien yo a esta altura yo no tengo la patudez de decir que soy física, pero sí tengo un fondo físico, y quizás lo más característico es atreverme quizás a abordar temas con esa actitud de aprendizaje, digámoslo, que tienen en general la gente que estudia física. Por una parte el maravillarse, y por otro lado también no tenerle mucho miedo ni respeto a las cosas que puedan parecer difíciles, al revés parecen ser más interesantes. Originalmente el título que le había puesto era algo así como la física y las físicas aún tienen espacio en la ciencia, pero la verdad es que siempre tienen, así que le cambié un pichintún el título. Lo que quiero contarles hoy día es como tratar de mostrarles muchos de estos espacios en que la física ha jugado un rol, en que sigue jugando un rol y que ciertamente, seguramente va a seguir jugando roles en el futuro, en todo este problema y desafiante problema que tenemos de entender hacia dónde o cómo puede evolucionar el sistema climático. Y para eso voy a hacer una especie de recorrido por lo que ha sido la construcción a través del tiempo de los modelos con que se hacen proyecciones climáticas a escala global, y cómo eso evolucionó desde que la gente hacía los cálculos con lápiz y papel hasta hoy día, que ya requieren de mucha física y ciertamente de un montón de ingeniería. Y voy a tratar en algunas partes de mostrar esto que estaba comentando recién respecto de la necesidad de abordar la componente como de dinámica de sistema complejo que subyace a este sistema. La figura, esta es una ilustración de un tipo que es muy capo y que se ha hecho famoso, Ed Hawkins, por hacer buenas ilustraciones que comuniquen dónde estamos. Estas son observaciones de temperatura media del planeta y su evolución desde 1850 al 2020 para distintos meses del año, y se muestran ahí estos dos límites de los que hablamos en términos del calentamiento respecto del periodo preindustrial, y en que hoy por hoy ya estamos en el entorno del 1 grado y estamos probablemente muy rápido, vamos a lograr entre comillas, el 1,5 grados. Ya con 1 grado ya hay muchas evidencias y muchos
muchas consecuencias adversas, al 1,5 probablemente van a ser bastante más, y en 2 grados son aún peores. Entonces, por eso que se marcan esos dos niveles. Entonces, partamos de donde, típico cuento que se hace, bueno, la Tierra o este planeta, digamos, ha tenido distintos climas, distintas composiciones atmosféricas, ha habido movimientos de placas tectónicas, ha pasado de un cuanto hay en estos 4.500 millones de años que lleva este planeta en el sistema solar. Y si miramos los últimos 800.000, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera oscilaba como entre 180 y quizás unos 280 partes por millón, es decir, 280 moles por cada millón de moles de aire. Es una cantidad relativamente pequeña, pero nunca poco importante. Y hoy día estamos esencialmente después de la revolución industrial, esto muestra, ¿no es cierto?, los últimos 800.000 años, así que aquí no se alcanza a ver casi, pero desde la revolución industrial hoy día la presencia de dióxido de carbono en particular ha aumentado absolutamente fuera de escala. Y ese fuera de escala es porque esencialmente hemos tomado carbono muy antiguo y lo hemos quemado en la forma de petróleo. Y hemos hecho una suerte de cortocircuito en el ciclo del carbono. Así que esto ha aumentado y ahí está, y eso tiene un efecto. El dióxido de carbono es una molécula que es capaz de absorber radiación en el infrarrojo y por lo tanto también capaz de emitirla en el infrarrojo, y contribuye de esa manera al calentamiento, sobre todo de la temperatura cercana a la superficie. Y este aumento de dióxido de carbono y su correspondiente cambio en temperatura no tiene ningún precedente en el último 800.000 años al menos. Ahora, nosotros como seres humanos estuvimos aquí no hace tanto, la verdad, son como 200.000 años, y si uno mira un poco más cerca esto, este es otro indicador, este es un indicador de cambios en temperatura a través del isótopo, de un isótopo de oxígeno que uno puede inferir más o menos cómo es la temperatura. Todas estas reconstrucciones que les muestro son hechas en base a indicadores paleoclimáticos, en particular, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono que la gente puede rescatar que está intersticialmente dentro del hielo en Antártica. Y en parte en Groenlandia, y entonces uno puede medir la cantidad de dióxido de carbono que había hace 800.000 años. Y otra serie de indicadores con que se hacen estas reconstrucciones de cómo era el clima pasado. Ahora, nosotros como seres humanos, la verdad, claro, depende a quién cuente uno, pero Homo sapiens sapiens, aparentemente hemos estado presentes en este sistema más o menos unos 200.000, 300.000 años a lo más. Y durante los últimos 12.000 años aproximadamente ha sido una época, a diferencia de la época previa, con muchas fluctuaciones, muchos periodos muy fríos o muy cálidos. Habíamos estado en los últimos 12.000 años en un periodo muy estable, extraordinariamente estable. Y ese es exactamente el periodo en que la humanidad empezó a ocupar el planeta de una manera distinta. Empezamos a vivir en ciudades o en grupos mayores, empezamos con la agricultura, etcétera, etcétera. Y ha sido como la época en que como especie nos ha ido relativamente mejor. Así que estábamos en una especie de estado más o menos estable, con cierta variabilidad, por cierto, pero dentro de un espacio donde el clima, por lo tanto, se mantenía más o menos estable. Ahora, desde la revolución industrial, pero de manera muy acelerada, desde más o menos después de la posguerra en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, el progreso también nos llevó a aumentar el consumo de energía a niveles que
por cierto, no tienen ningún parangón en la historia de la humanidad. Y a eso se le llama la gran aceleración. Todos los parámetros se empiezan a disparar más o menos a mitad del siglo XX. Y hoy día ya estamos un poco fuera de este rango de todos en que nos movíamos y donde nosotros nos fue muy bien como especie. Así que el cambio que estamos viviendo es un cambio de una magnitud absolutamente fuera de escala, y eso también hace pensar en esto de transiciones en sistemas fuera del equilibrio, digamos. Ahora, volviendo a esto de la física, efectivamente, bueno, no es solo el dióxido de carbono el que ha cambiado, esto es más o menos los mismos datos, con este último pedacito ya instrumental propiamente tal. Entonces, estos son, pero esto es una perspectiva bastante más corta, desde la época preindustrial hasta el presente, en este caso más o menos el 2010, y uno ve que efectivamente el dióxido de carbono ha aumentado, pero también ha aumentado el metano, otro gas de efecto invernadero muy importante, y el óxido nitroso, otro también muy importante. ¿Y por qué han aumentado? Bueno, el dióxido de carbono esencialmente por la quema de combustible fósil y por el cambio de uso de suelo. El metano porque efectivamente cuando estamos usando también mucho más metano, hay actividad agrícola, hay animales que usan como vacas, ¿no es cierto?, que son productoras naturales de metano, y en la medida que nosotros hemos requerido más comida, también hemos tenido que, o hemos ido a producir más vacas y por lo tanto también más metano. No es la sola explicación, pero es una de las explicaciones que contribuye a este crecimiento en metano. Y el óxido nitroso está asociado esencialmente ese aumento al uso de fertilizantes en el caso de la producción de alimentos. Y bueno, y estos tres gases de efecto invernadero efectivamente resultan en lo que llamamos nosotros un forzamiento del sistema, le estamos poniendo más energía de la que solía tener, y el dióxido de carbono, esa es la estimación que había hacia el año 2013, 2014, a través del panel intergubernamental de cambio climático, que era alrededor de un poco más de 1,5 watts por metro cuadrado, con un nivel de incertidumbre que ahí está establecido. El metano, por otra parte, que tiene este impacto directo, pero también en la medida que llega a la estratosfera, la humecta, porque al final el metano también se oxida y termina en dióxido de carbono y agua, y en su oxidación puede producir o destruir ozono dependiendo de la cantidad de óxidos de nitrógeno que existen. Esos son problemas un poco no lineales. Aquí están los clorofluorocarbonos, que también son agentes de calentamiento, el ozono, pero más bien el ozono, a ver, este es el ozono en la estratosfera que se ha ido perdiendo y por lo tanto tiene como un efecto distinto, y los otros un efecto de calentamiento, y el óxido nitroso. Ahora, ¿en qué se basan todas estas estimaciones? En una antigua pero notable y noble rama de la física que tenía que ver con los estudios espectroscópicos, ¿no es cierto? Los gases, dependiendo de sus modos de oscilación, definitivamente van a poder absorber y emitir en distintas longitudes de onda, y en el caso de estos gases, que son gases que tienen estas vibraciones o estas elongaciones de sus enlaces, tienen estos efectos de captura de radiación infrarroja y por lo tanto capturan esa energía y terminan calentando el sistema. Y eso es física no de primer año, pero es física, digamos, y sigue siendo la caracterización de estos gases, porque claro, no andan solos y hay que ver cómo uno captura estos espectros bajo distintas condiciones y cómo mide, etcétera, etcétera. Pero esencialmente espectroscopía sigue siendo un área de la física tremendamente importante en todos estos estudios. Este es uno de estos típicos esquemas en que uno trata de representar cosas que están ocurriendo en el sistema climático
de una manera simplificada, pero que muestren a la vez la complejidad del sistema. Lo que hay son muchas flechas, y estas muchas flechas no son otra cosa que los intercambios que se dan, por ejemplo, de vapor de agua, o entre el hielo y la atmósfera, entre el hielo y el océano, y hay intercambios, por lo tanto, de energía, y también hay intercambio de gases y de partículas. Y yo voy a mostrar solamente dos ejemplos, uno que tienen que ver con esta estrella, ¿no es cierto?, que es la que nos brinda la energía, el 90 y, ¿cuánto era? El 99% o el 97, no sé cuántito por ciento de la energía del sistema proviene del Sol. Hay un pichintún que viene del interior de la Tierra, pero a todos los fines el Sol es el dominante. Y es efectivamente una estrella viva que tiene variabilidad y cambio a lo largo del tiempo. Y están estas otras cosas que nosotros le hemos ido agregando a la atmósfera, más allá de las que había naturalmente, en particular metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, ozono, y esta cosa que son materia condensada y que se llaman aerosoles. Bueno, respecto de los gases ya vimos que tenían este tipo de efecto. Si uno quiere estudiar el Sol, por supuesto, también necesita su buen poco de física, física nuclear, física, en fin, de alta energía, definitivamente. Y hay gente que efectivamente trabaja en eso y mide, por ejemplo, al tope de la atmósfera cuántos fotones por unidad de área vienen llegando. Y esencialmente lo que uno observa, por ejemplo, acá desde los años 70 hasta el presente, uno observa una variabilidad que tiene una cierta característica con los 11 años que tiene el Sol, de variabilidad según su número de, ¿cómo se llaman?, de manchas y manchas y otra cosa. Y eso da una variabilidad del orden de 0.25 watts por metro cuadrado. Y eso, por cierto, tiene variabilidad. Incluso hay gente que ha dicho, esto explica el cambio climático, pero la verdad no es tan así. Cuando uno mira, por una parte, la temperatura y la actividad solar aquí mostrada con el número de manchas, y desde la época más o menos preindustrial, ¿no es cierto?, de 1860 al presente, uno ve una variabilidad, ciertamente que la hay, pero no es una variabilidad que sea capaz de explicar lo que uno está viendo en términos de aumento de temperatura respecto del periodo preindustrial, ni y de alguna manera el aumento de dióxido de carbono tiene bastante más que ver en términos por lo menos de variabilidad con esa cantidad de calentamiento que estamos viendo. Y efectivamente el gas de efecto invernadero dióxido de carbono esencialmente es el mayoritario, el que ejerce el forzamiento más importante, no porque sea una molécula particularmente buena para absorber radiación infrarroja, que lo es, pero por ejemplo el óxido nitroso es mucho más eficiente, pero hay mucho más dióxido de carbono de lo que hay óxido nitroso. Así que aquí hay también un montón de cosas para entender, y esta variabilidad de la cantidad de radiación que llega del Sol es, por cierto, uno de los elementos que uno tiene que considerar cuando uno quiere simular y, mejor aún, proyectar lo que pudiera ocurrir en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que tener este tipo de información, cosa para la cual se han desarrollado instrumentos para medir radiación, a entender cómo funciona el Sol, etc. Y desde el punto de vista de la transferencia radiativa, ahora, no solo es un problema de gases, sino que hay un problema un poquito más complejo que se refiere a la materia condensada, esencialmente lo que nosotros llamamos partículas o aerosoles, que es material condensado, que son, por ejemplo, esta cosita que está aquí es una representación de una cadena de carbono elemental. A eso es hollín, tizne se decía antes, ahora le decimos carbono negro, es más elegante porque es la traducción como del black carbon, o soot, según los gringos. Ese es un tipo de aerosol, es material en fase condensada que efectivamente tiene la capacidad de absorber radiación solar ahora,
y calentar localmente la atmósfera, generando un cierto calentamiento en capas superiores de la atmósfera, y dependiendo de donde esté, si se depone, por ejemplo, sobre las superficies de hielo, también hace que la nieve o el hielo absorba más radiación y por lo tanto acelera los procesos de derretimiento, cuestión que se ha visto con mucha fuerza en el Ártico, pero también en algunas indicaciones en nuestra propia cordillera. Y así hay muchos aerosoles, hay, por ejemplo, desde los automóviles se emiten óxidos de nitrógeno, esos óxidos de nitrógeno pasan por procesos de oxidación atmosférica en que finalmente también forman materia condensada en la forma de nitrato, que suele compensarse en términos de acidez o en términos de cantidad de cargas más bien, con amonio, y uno forma nitrato de amonio, sulfato de amonio y un montón de otras cosas, y en general lo que uno tiene es una mezcla de materia en fase condensada donde condensan además sobre esas mismas partículas, condensan por ejemplo compuestos orgánicos volátiles, cuánta cosa ustedes se puedan imaginar, y da lugar a un tipo de material que está suspendido generalmente en la atmósfera, que es muy fácil de mirar a plena luz del sol, ¿no es cierto?, en la atmósfera, y que corresponden a estas partículas relativamente pequeñas, que para fines de estudios de impacto sobre la salud se caracterizan en pequeñas, como menos de 2,5 micrones, y que son capaces de llegar hasta el final de los pulmones, a los alvéolos, e incluso pasar al torrente sanguíneo, o otras más grandecitas que vienen de un origen un poquito más mecánico. Por ejemplo, cuando pasa este mismo auto y levanta polvo, también se generan partículas más pequeñas, procesos industriales, etcétera. Y estos aerosoles entonces tienen un rol dual, que por una parte afectan la salud, y eso hay que tenerlo bien presente, pero también son capaces cada uno de ellos de interactuar con la radiación electromagnética, y a eso se llama scattering, o sí, son scattering de Mie o scattering de Rayleigh. El Rayleigh en realidad es con las moléculas, pero esto más bien es Mie, porque la longitud de onda incidente es más o menos parecido al tamaño de los aerosoles. Entonces aquí tienen una interacción directa con la radiación, pudiendo ser en algunos casos de absorción, otras veces más bien solamente de retrodispersión o scattering. Y estos mismos aerosoles, notablemente, también pueden actuar como lo que en ciencias atmosféricas se denominan núcleos de condensación de nubes o de nubes de hielo, o sea, nubes de agua líquida o de hielo, en que favorecen o hacen posible en realidad la condensación del vapor de agua. El vapor de agua, el agua per se, ¿no es cierto?, es otra molécula muy particular que se presenta en la atmósfera en tres estados, puede coexistir, hace unas transiciones de fase muy especiales, y entre otras cosas le cuesta mucho pasar desde la fase gaseosa a la líquida, y para poder hacerlo requiere de algo que le facilite ese proceso de nucleación, y eso no son otros que estos mismos aerosoles. Entonces los aerosoles tienen un efecto indirecto sobre el sistema climático a través de su acción como núcleo de condensación de nubes, ya sea de hielo o de agua. Y estos probablemente son del tipo de forzamiento más difíciles de cuantificar, porque no solo hay que entender un poco bastante de física y electrodinámica y cosas de esas, sino que además hay que entender de termodinámica de nubes, que es algo que todavía tenemos nuestros bemoles a la hora de entenderlo bien y de poder cuantificarlo bien. Tenemos como la base, pero a veces nos sorprenden los resultados. Así que aquí hay un montón de física, que por supuesto lo escribí con letras griegas para que la cosa sea más impresionante. Y esto es como sacado de un curso que he tenido
que he estado dando últimamente, que es para ver el efecto de la química atmosférica a través del forzamiento radiativo con gases y partículas, y ahí uno va a entender qué está pasando entre todas las interacciones entre radiación y partículas. Uno tiene que pasar por estas cosas de funciones especiales, y esas cosas que a mí me traen muchos recuerdos de la juventud, como las funciones de Bessel y esas cosas, cuando uno pasaba por los distintos cursos, desde mecánica clásica hasta electrodinámica y otras cosas, en que tenía estas soluciones, y uno, a esa época, a esta altura ya no, los polinomios de Legendre eran parte del día a día. Bueno, los físicos que trabajan en estos temas, que son muchos, efectivamente trabajan en eso y hacen resolución en definitiva de las ecuaciones de Maxwell para ciertas aproximaciones de tamaño relativo entre aerosoles y partículas. De esa manera se caracterizan estas cosas. Así que de nuevo, un montón de física. ¿Para qué? Para llegar finalmente a este tipo de caracterizaciones de cuánto es el forzamiento que estamos haciendo como seres humanos a través de un montón de procesos sobre el sistema climático desde la época preindustrial. Y ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba la mayor parte del calentamiento. Esto es un forzamiento positivo, o sea, le estamos poniendo más energía al sistema. Es el dióxido de carbono, efectivamente es el gas de efecto invernadero más importante por sobre lo que hay naturalmente. Otros gases de efecto invernadero de vida media larga, como el metano, en este verde. Después el ozono, pero cerca de la superficie, o en el ozono en la parte baja de la atmósfera, que es esta parte que está aquí. El agua que llega a la estratosfera y que está llegando más porque hay más circulación, hay una circulación un poco intensificada porque se calientan más el ecuador, y entonces uno enchufa agua donde normalmente deberían ser condiciones tremendamente secas. Y una cosa que se ha conversado mucho en el último tiempo, que es el carbono negro o el hollín, que efectivamente tiene una contribución y que puede tener estos efectos de aceleración, por ejemplo, de el derretimiento de capas polares y de hielo en general. Por otra parte, dependiendo del tipo de aerosoles, también hay un efecto que puede ser de enfriamiento. Algunos aerosoles tienden a ser esencialmente retrodispersores o ¿cómo le diría uno? Hacen scattering esencialmente. El ozono estratosférico que ha ido cambiando, y de vez en cuando erupciones volcánicas que efectivamente ponen una capa de aerosoles que esencialmente reflejan energía y que generan periodos de enfriamiento. Así que ahora, para llegar a eso hay un montón de física detrás, y una física que viene desde tiempos antiguos, la verdad, que a ver si les logro contar en un par de minutos más. Ahora, ¿cómo miramos para el futuro? Lo hacemos no de esta manera, no vamos a la gitana ahí para que nos cuente el futuro, sino que en realidad usamos modelos numéricos escritos en Fortran para hacerlos aún más atractivos. ¿Por qué? Porque son eficientes como lenguaje para escribir las soluciones a ecuaciones como las ecuaciones de Navier-Stokes, que representan en definitiva muchos de estos procesos, y lo usamos en supercomputadores. Ahora, para imaginarse el futuro, no basta con las ecuaciones, no es un problema que esté determinado de esa manera, sino que hay que ver cómo es el mundo físico. El lado derecho, si ustedes quieren, sería un problema para gente que haga matemáticas y computación, pero si uno quiere ver la física del problema, entonces uno tiene que entender por qué están cambiando las cosas y por qué podrían llegar a cambiar las cosas. Y ahí físicos, químicos y otra gente se tiene que conversar con economistas, con sociólogos, antropólogos, políticos incluso, como para poder imaginarse cuáles podrían ser los caminos que optáramos como humanidad hacia el futuro. Este es el último ejercicio global que se ha hecho de esto, que se llaman los Shared Socioeconomic Pathways. Por supuesto, nadie les dice así, todo el mundo les dice los SSPs.
porque nos gusta hablar en jerga como todo el mundo, y hay escenarios pesimistas, escenarios más positivos o más optimistas, y entre medio estos del middle road o en general, no sé, que todos nos podemos a pelear y además usamos harto combustible fósil, solamente combustible fósil, que sería como lo peor, ¿no es cierto? En términos de que no nos vamos a adaptar a nada y cada vez vamos a juntar más dióxido de carbono. Y eso requiere de un tipo de habilidad un poco distinta, porque no es pura física y matemática, o tienen que ser gente que sea capaz de escuchar historias. De hecho, a mí me encanta esta caricatura que muestra esta cosa de medir y medir, pero a veces hay que contar historias, y esto del futuro es cómo podría ser. Hay que contar historias y hay que escuchar historias, y historias bien, bien distintas, porque esto no es como se lo imaginan necesariamente los europeos o los gringos de Norteamérica o los chinos, sino que también gente de otros latitudes del mundo que tiene, por supuesto, condiciones totalmente distintas para imaginarse el futuro. Volviendo un poco a la modelación, esta es una línea de tiempo que encontré por ahí, que va desde 1800 y tantos, no sé, desde Fourier, pasando por Tyndall, pasando por Arrhenius, que fue el primero que calculó, pensó, bueno, estamos en esta época industrial, como que estamos usando más carbono antiguo, esto va a hacer que se empiece a juntar un poco de dióxido de carbono en la atmósfera y eventualmente esto podría llevar a un calentamiento. Y eso fue con lápiz y papel, ¿no? Eso es espectroscopía. Él era un físico químico, la verdad, pero de espectroscopía tenía que saber, e hizo una primera estimación que decía que, bueno, el calentamiento podría llegar a ser en el futuro del orden de entre 2 y 5 grados, que es esencialmente lo mismo que llegan los modelos hoy día, pero ese es un chiste cruel, ¿eh? Pero eso significa que la física estaba bien desde un principio. Después, en los primeros años, en los años 20, se empiezan a desarrollar los primeros modelos numéricos, primero para el pronóstico del tiempo, que el objetivo era que cuando la guerra, pero esos mismos modelos numéricos en definitiva representaban la dinámica atmosférica, y hay todos unos desarrollos desde la escuela noruega y ¿cómo se llama? En Inglaterra, con estos métodos numéricos, etcétera, empiezan este tipo de cosas. Y cuando empiezan los computadores, la verdad, que es más o menos a la época de la Segunda Guerra, ya se empiezan a hacer los primeros pronósticos del tiempo y las primeras simulaciones climáticas, y en la medida que han ido creciendo los computadores, también han ido creciendo la complejidad de este tipo de modelos. Por supuesto, y no lo quería dejar como una nota al pie, esta señora, la Eunice Foote, hizo una estimación de la capacidad de absorción del dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. No hablaban de dióxido de carbono, hablaban de, ¿cómo le dicen? Como ácido carbónico, supongo. Por supuesto, esto ella no lo podía publicar, esto es como el Science, pero en la época no lo podía publicar porque las mujeres no podían publicar, pero un amigo hizo que sí se lo publicaran, y esos datos los usaron todos estos personajes para poder hacer estas estimaciones. Un comentario, en fin. Así que también ha habido físicos y físicas a lo largo del tiempo trabajando en esto. De hecho, en la Segunda Guerra, cuando la mayor parte de los hombres, ¿no es cierto?, se fueron a la guerra en Norteamérica, en Europa, el desarrollo computacional, particularmente en torno a lo que fue el trabajo que hizo von Neumann y otros personajes en esa época, lo hicieron esencialmente mujeres, muchas ingenieras eléctricas, lo que iban a hacer las ingenieras en computación. Se tomaron, y hay todos grupos de trabajo bien interesantes en esa época, que cuando la guerra. En términos de
procesos que se han ido integrando a los modelos. Como les decía al principio, lápiz y papel, transferencia radiativa, dígame cuánto absorbe el dióxido de carbono, cuánto dióxido de carbono hay, y yo le puedo decir más o menos cuánto podría cambiar la temperatura. Hacia los 60, con los primeros computadores y qué sé yo, ya la gente empezó a tratar de juntar la dinámica de la atmósfera con la dinámica del océano. Ahí se encontraron con estos problemas terribles de que la atmósfera reacciona sumamente rápida, tiene poca inercia, el océano al revés tiene una inercia térmica enorme, y entonces había diferencias de tiempo, de escalas de tiempo de los procesos, y las ecuaciones eran medias saltaban, digamos, numéricamente saltaban, y hasta que se logró hacer ese acoplamiento de manera astuta, que lo hizo Watanabe, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo en qué universidad, es un japonés en alguna universidad de Norteamérica, y ya se empezaron a hacer esos primeros modelos acoplados. Hacia los 70 se integraron aquellos cambios que tenían que ver con hielo. Y finalmente, hacia los 90, aparece primero tímidamente la química atmosférica con un par de gases, después ya la gente de química atmosférica, que es como mi tribu, empezaron a meter más y más procesos, y después ya vinieron los aerosoles, y ahora último se han integrado los ciclos biogeoquímicos completos, tanto del carbón como nitrógeno y otras cosas. Y por lo tanto, a lo largo del tiempo, todos estos sistemas se han vuelto cada vez más y más complejos, en tanto han incluido más y más procesos, y con un Laura, montón de física. ¿Sí? yo tengo una pregunta, ¿puedo volver a la anterior? Yes. Sí, esos procesos que se fueron agregando son, no sé si correcciones, pero términos menos importantes que el anterior, o de repente la gente descubrió que, no sé, la química atmosférica realmente era mucho más importante que la dinámica no lineal u otras cosas de ese estilo. Es difícil la pregunta. Yo creo que cuando se empezaron a poner al principio, sobre todo esta gente que eran esencialmente meteorólogos clásicos, que solamente ven, que no ven química en la atmósfera, y oceanógrafos clásicos probablemente no veían eso. Pero cuando en esa época también se empieza a estudiar el ciclo del carbono, ya había carbono dando vuelta. Así que ya había algo de química, pero efectivamente hay procesos, hay acoplamientos, y que hacen parte de la complejidad es que muchos de estos procesos químicos son efectivamente procesos no lineales en sí, y que responden de manera también no lineal a las perturbaciones de estas otras condiciones. Por ejemplo, en la medida que aumenta la temperatura, aumenta la emanación de metano de la zona de taiga y en Siberia. Esta cosa se empieza a descongelar. En la medida que se empieza a descongelar, ese metano que ha estado guardado por milenios, empieza a aparecer, y en la medida que hay más metano, entonces se acelera la circulación, entra más agua a la estratosfera, y empiezan a pasar una serie de cosas. Entonces uno sabe dónde empieza la perturbación, pero nunca sabe muy bien dónde termina. Así que es cierto, la gente quizás pensó que estos eran secundarios, pero tan secundarios no son. Por lo menos tan secundarios no lo son. De hecho, muchos de ellos muestran un carácter bastante dominante en estas transiciones inesperadas. Particularmente quizás es esta parte de la vegetación, donde la gente se ha llevado quizás más sorpresa, más o menos. Así que no es lineal el desarrollo, efectivamente hay un grado de complejidad creciente, pero no por ponerle la última décima o el último decimal al número, sino que porque hay procesos que son muy relevantes. Y ahí es más o menos lo mismo, pero así como puesto en cómo fueron llegando a este árbol de cosas, porque cada una de estas cuestiones eran como modelos que se venían desarrollando y se fueron acoplando, y por eso se llaman modelos globales acoplados, porque son, cada uno de ellos es la verdad un universo per se, y se acoplan. Y de hecho se hacen a través de unos sistemas como este, en que uno tiene
el modelo oceánico con su ciclo biogeoquímico de carbono, por ejemplo, en el océano. Ese se acopla con el modelo de hielo. Ese, a su vez, también aquí hay un acoplador. De hecho, todos estos sistemas funcionan con unos acopladores de modelos que tienen que ser bien astutos, porque cada una de estas cosas tiene escalas distintas y son flujos de información y de energía y de momentum y de cuánta cosa hay, así que no son condiciones de borde muy, muy simples de tratar en estos sistemas y subsistemas. Este es el modelo de Princeton y una de las cosas que tienen esto y que por eso digo que son sistemas complejos per se y que quizás empieza a ser a veces un problema, es el hecho de que ese puntito que está ahí representan 1000 líneas de código. Así que estos sistemas son sistemas del orden de muchos miles, yo diría a veces ya acercándose como a los millones de líneas de código. Entonces no son sistemas sencillos, digamos, ¿ah? Uno en aprender a correr estas cuestiones se demora como a correrlos, ¿ah? Más o menos un año. Ese es más o menos el aprendizaje para correrlo. Ahora para entenderlo ya eso normalmente toma por lo menos una tesis doctoral completa y probablemente más años también en la vida. Y son, por lo tanto, intensivísimos en cómputo. Este es un computadorcito que tiene la NOAA ahora en Estados Unidos, que anda con capacidad de petas, de petaflop y también capacidad de almacenaje, porque se generan muchísimos datos. Este es otro modelo de los que existen a escala global. Este es el del Max Planck Institute de Meteorología, y ahí tienen más o menos las mismas, un acoplador, y en la parte atmosférica ya tienen la parte de vegetación integrada con la química atmosférica integrada en el ECAM. Y de nuevo, todas estas cosas son ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, no lineales, con todas las cosas, y todas estas cosas se terminan escribiendo en Fortran y en C algunas cosas, y ya todos los monitos uno los hace en Python, ¿no? Cosas más amables y más modernas también. Pero sigue siendo por lejos Fortran lo preferido. Y estos son grupos así, este es un grupo de modelación en alguna universidad, en alguna parte, típicamente el hemisferio norte. En América del Sur, solo los brasileños habían logrado hacer eso, y les tomó como 2 ejercicios del IPCC poder competir con su modelo o poner su modelo a disposición de estos cálculos globales, porque no es nada de fácil poder hacerlo. Es muy intensivo en todos los aspectos. Y ahí está lleno de físicos. Ahora, como buenos modelos, no importa el modelo que sea simple, sea complejo, siempre tienen incertidumbre, y en el caso de los modelos climáticos, depende un poco para qué uno los usa, cuál es el principal problema con que uno se va a encontrar. Si uno quiere saber el tiempo de mañana, probablemente no requiere acoplar el ciclo del carbono de aquí a mañana, pero sí requiere tener una idea del ozono de aquí a mañana, para tener un buen pronóstico del tiempo, y así es como se hacen los pronósticos del tiempo hoy por hoy. Y este es esencialmente un problema de condiciones iniciales, ¿ah? Y aquí aparece esto de que el error en las condiciones iniciales se propaga porque son sistemas además caóticos. En el caso de las simulaciones climáticas largas, o sea, si yo quiero saber qué va a pasar de aquí a 100 años más, el problema pasa a ser un problema de la condición de borde, y en particular mi fuente de error más importante es cómo me imaginé el futuro. Esta cosa de los escenarios se vuelve central. Por supuesto, los modelos siempre son modelos y por lo tanto no representan todos los procesos. Quizás hay procesos importantes que a uno se le van, etcétera, etcétera. Así que siempre hay un remanente ahí de incertidumbre asociada al modelo per se. Pero lo más importante suele ser los escenarios. Al revés, en el caso del problema de condiciones iniciales, es la dinámica misma del sistema la que me genera más vías de divergencia en las potenciales soluciones, ¿ah?
porque la dinámica del sistema tiene estos modos de variabilidad intrínsecos que me van a hacer posibles, tan posible uno como otro, el que mañana llueve o el que mañana no llueve. Y lo que uno hace, normalmente lo que uno hace, la gente que se dedica a esto en forma operacional, lo que hacen es estimar cuáles son aquellas variables físicas que explican o hacen más probable que se tome un camino u otro camino. Y normalmente se hace lo que se llama un ensemble, es decir, no se hace otra cosa que correr muchas veces el modelo de tal manera que uno tenga una estadística y una densidad de probabilidad de lo que podría ocurrir. Y lo más difícil de todas las cosas es esto que está entre medio, que es poder saber qué pasa la próxima década. Decir lo que podría pasar a final de siglo es mucho más fácil que decir lo que va a pasar en la próxima década, porque es un poco contraintuitivo, pero así es la vida, porque es tanto un problema de condiciones iniciales como un problema de condiciones de borde. Y eso hace extraordinariamente difícil esto de tratar de pensar qué pasa la próxima década. Y las maneras de abordar esto es los escenarios, en el caso de las simulaciones climáticas más largas, que son típicamente de 100 años, se parten, no sé, el año 80 y uno corre hasta el 2120. Esas parten, se hacen muchos escenarios de tal manera de cubrir una densidad de probabilidad o tener una amplitud en la densidad de probabilidad mayor. Las incertidumbres en los modelos se hacen usando modelos que son todos un poco distintos. Cada uno de estos grupos tiene modelos, han ido desarrollando modelos. Hoy día hay unas 30 modelos globales que hacen estas cosas y deben ser estos 30 grupos, cada uno le ha dedicado más tiempo a un proceso que a otro, entonces la aproximación numérica quizás es un poquito distinta, quizás este tiene este proceso, este otro no, etcétera. Entonces, cuando uno junta todos estos modelos, tiene un grado de dispersión en el tipo de resultados que le van a dar una cierta certidumbre. Y volviendo a esto de los escenarios socioeconómicos, que es una buena fuente de incertidumbre para los modelos climáticos, bueno, la gente se imagina cómo será el consumo de energía, ¿no es cierto? Que es lo que necesitamos cambiar esencialmente nuestra matriz energética a escala global. Entonces, no sé si hay más energía, si la gente sigue usando carbón y petróleo o si empieza a usar más renovables. Y hay estos escenarios, como les contaba, más optimistas, menos optimistas, etcétera. Y eso resulta, y si uno lo hace con un modelo simplificado, uno puede estimar más o menos hacia dónde podrían ir en términos de forzamiento radiativo estas distintas escenarios de emisiones. Esto es lo observado, por ejemplo, y estos serían escenarios posibles desde el 2014 hacia el 2100, con escenarios menos optimistas en que vamos a seguir usando combustible fósil, vamos a requete contra seguir usando combustible fósil, o vamos a seguir por un rato y después nos vamos a aburrir, o nos vamos a poner todos verdes y dejamos los combustibles fósiles. Chile le reparte energía solar a toda América Latina, en fin, escenario. Y uno puede imaginarse cosas en que empecemos a bajar efectivamente, en particular, el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero, por cierto, y una de las críticas que se hizo al ejercicio que se publicó el año 2014 era que había poca variabilidad en los escenarios, que no se daba cuenta de todo el rango de escenarios, en particular de estos. Cuando se había empezado a correr el 2014, ya había constatación de que los niveles de dióxido de carbono iban por arriba de las simulaciones. O sea, no estábamos tan bien. Y hay un montonera de modelos, escenarios y proyecciones, y entonces ha habido la necesidad de ordenar y ponerle un poco de inteligencia a esto, de todo tipo, y de nuevo un montón de físicos trabajando en esto, y lo que se hacen son escenarios, ejercicios de modelación en que uno ve sensibilidades, por ejemplo, de estos modelos frente a cambios en distintos parámetros y distintos forzantes, y ve uno cómo reaccionan, cuál es la sensibilidad frente a cada uno de estos
estas fuentes de incertidumbre, si ustedes quieren. Por supuesto, son ejercicios largos. El último empezó justo cuando terminó el otro IPCC, que hacia el 2014, ya se empezaron la gente a juntar para diseñar estas corridas, cuál es el periodo histórico que vamos a considerar para poder ver que el modelo dé una solución sensata respecto de lo que es observado, cuáles son los experimentos que vamos a hacer, etcétera. Y esto tenerle listo para cuando se esté escribiendo el siguiente informe. Y yo les puedo confesar un poco en privado que muchos de los análisis que tuvimos que hacer, las simulaciones venían calientitas, estaban recién hechas, y la verdad nos habría gustado tener un poco más de tiempo para poder reflexionar más y para que hubiesen salido más cosas publicadas, porque lo que nosotros revisamos como parte del panel es aquello que ha sido publicado y visado por revisión por pares. La que coordinó todo esto en este ejercicio en particular, que se llama el CIMIP 6, y les voy a contar lo que es el CIMIP, es la profesor doctor habilitaron, no sé, Verónica Ehring, que es física de la Universidad de Bremen y es una máquina de trabajo y una fuente de sabiduría de modelación atmosférica impresionante, no atmosférica, climática impresionante. Y aquí ya acercándome un poco a lo último que quiero tocar, esta coordinación de los distintos grupos de investigación del orden de 30 a escala global, los distintos modelos, los escenarios, etcétera, etcétera, que los escenarios se cuentan en cientos. Lo que se empezó a hacer es un sistema, y además como la Verónica Ehring es alemana, dijo, no, esto vamos a hacer un sistema, y entonces hay una coordinación entre los distintos grupos, se coordinaron los ejercicios, los escenarios, todo eso. Este es un mapa de los distintos ejercicios de sensibilidad que se hicieron, enfatizando la química, enfatizando el ciclo del carbono, la componente volcánica, en fin, muchísimas cosas. Y eso ya no solo requiere de conocimiento físico, sino que la verdad requiere de ingeniería, y ingeniería de alto nivel, inteligencia artificial, lo que usted estime. Y además, una de las razones por las que se coordinó esto es para poder proveer mayor transparencia a lo que se hace. Entonces, cuando ustedes ven un número, un dato en el panel intergubernamental de cambio climático, ustedes pueden seguir ese dato en toda su vida. Hay una trazabilidad de datos. Y estos ya son sistemas también complejos per se. Y estamos terminando la parte física del IPCC en concurso, que esto es algo que empezó por allá por los años fines de los 80, principios de los 90. Este es el 6º ejercicio que se hace, y prontamente en su fuente de noticias favorita van a ver a 2 personajes, a la tal Maisa Roja, que es toda una estrella de la canción, como Coordinating Lead Author del IPCC. Y estas son las 2 ñoñas sacándose una foto en París cuando pusieron las ecuaciones de acoplamiento, estas de los años 60, de acoplamiento entre el océano y la atmósfera a través de la relación entre humedad, temperatura, y humedad relativa, temperatura en la atmósfera. Y estos resultados se van a publicar, van a aparecer el 9 de agosto, una vez que hayan sido aprobados por el panel intergubernamental de cambio climático, etcétera, etcétera. Tiene toda una burocracia también necesaria. Y lo último que voy a tocar es esto de volver a esta imagen de este sistema en un estado de equilibrio dinámico y un sistema que puede salirse. Esta parte así es como que habíamos estado antes de nosotros humanos. Después de la revolución industrial, con esta perturbación ya nos empezamos a salir, pero podríamos volver, si tomáramos las buenas decisiones, podríamos volver ojalá a este Holoceno, ¿no es cierto?, donde nos había ido tan bien como especie. Pero también existe el riesgo de irnos un poquito a la punta del cerro y entrar en otro equilibrio totalmente distinto.
Y hay gente que está simulando o tratando de modelar esas cosas, típicamente no con estos modelos hiper, super, duper, trooper complejos que tienen de todo, sino que con modelos un poco como estos modelos más simples, pero que tienen todavía la esencia de la física que hay detrás de estos procesos. Y en eso hay harta gente trabajando, y en ese también pululan muchos físicos. Y como buen sistema dinámico perturbado, también uno puede salirse de estos equilibrios, y se han identificado algunos puntos de inflexión o puntos de no retorno esencialmente porque son otros equilibrios que de volver a equilibrios más compatibles con nosotros, probablemente ya nosotros no vamos a estar, así que son definitivamente puntos de no retorno, como el, qué sé yo, el que se derrita la parte oeste de Antártica. Eso es mucha agua que, que va a subir el nivel del mar, y eso es un punto de no retorno en términos, y que cambia no solo el nivel del mar, sino que cambia la circulación oceánica, y con eso el transporte de energía y de calor en distintas partes del sistema. Así que lo que estamos hablando son sistemas complejos de a de veras. No sé, si fuese más joven, unos 30 años, claro, más joven, quizás me metería en esto porque lo encuentro realmente es un ámbito fascinante de lo que se viene. Todavía son relativamente poco la gente que está trabajando en estas cosas, y se requiere de mucho de eso. Y aquí hay un cuadro de uno de estos personajes que se llama Lenton, no me acuerdo cuál es el primer nombre, y que, por ejemplo, clasifica aquí en términos de la probabilidad de ocurrencia y en términos del impacto que podría generar. Y lamentablemente, por ejemplo, en el Ártico ya estamos en una condición en que el Ártico probablemente ya pasó su punto de no retorno. Ahora, la gracia del Ártico per se es que es hielo sobre agua, por lo tanto el cambio en nivel del mar no es tanto. Genera cambios y riesgos y qué sé yo, pero peor sería que se termine de deshacer el hielo en Groenlandia o en Antártica. Ahí sí que ya la cosa se empieza a poner definitivamente color hormiga. Y estas son cosas que se han venido estudiando y que se consideran. De hecho, ahora hay toda una serie de simulaciones que tratan de ver la probabilidad de estos impactos o de estas cosas que pueden ser poco probables, pero que pueden tener un enorme impacto sobre todo el sistema, digamos. Así que lo que les he querido contar, quizás un poco apurada, es esto de que la física está por doquier, en todas partes hay física. Eh, Hay montonera de gente que sus grados primeros, incluso sus niveles doctorales, los hicieron en física. Hay millones de preguntas por hacerse y contestarse, y hay montonera de cosas para hacer. O sea, efectivamente yo creo que ser físico, física en estos tiempos, este es un temazo. Yo siempre sé que hay muchos temas y todos son entretenidos, pero este es uno de ellos, y el ámbito de las observaciones es otro gran ámbito. Así que muchas gracias por su atención, y si es que queda tiempo para preguntas, ahí estoy. Muchas gracias, Laura. Sí, claro que hay tiempo para preguntas, así que, bueno, no sé si hay preguntas de la audiencia, lo pueden hacer a viva voz o levantan la manito. Eh, yo tengo algunas preguntas, pero quería invitar si es que había. Víctor Fuenzalida. Sí, casi al empezar mostraste una imagen con bueno, básicamente la temperatura, aunque no se mencionaba ahí el CO2 en el pasado reciente, quiero decir hasta 1 millón de años. Claro. ¿Cómo era hace un poco más tiempo, digamos, hace 100 millones de años? ¿Había mucho CO2? ¿Cómo era la temperatura? Y lo más importante, ¿era agradable?
La verdad, cuando las escalas de tiempo para mí personalmente se pasan allá de 30.000 años, me cuesta mucho imaginar, ¿ah? Pero hay gente que sabe. La Maisa, por ejemplo, es paleoclimatóloga y ella sí se mueve en estas escalas. Hay periodos, hay un periodo particular, el que sabe mucho de eso es Roberto Rondanelli, que se llama hay un periodo muy cálido, pero por supuesto no había seres humanos. Ahora, si tú me pillas y me preguntas hace cuántos millones o cientos de millones de años es, pero sí, ha habido periodos más cortos. No sé, este planeta ha pasado por todo en 4.500 millones de años. El punto es que en estos últimos, por lo menos los últimos 800.000 años, habíamos estado en este otro tipo de ciclos y los últimos 12.000, o sea, nosotros como sociedades, en un cierto equilibrio y nos salimos de ese equilibrio, el equilibrio que nos salimos es del Holoceno. Pero sí ha habido periodos mucho más cálidos y probablemente no muy agradables para personajes como nosotros. Nosotros no somos muy buenos para esos extremos. Somos animales que nos ha ido bien más bien con la estabilidad dentro de la locura. Nos fue fantástico cuando se estabilizó el clima por unos 12.000 años. No puedo contestar completamente tu pregunta, Víctor. Hay una pregunta también de Vicente Maldonado. Sí, yo tenía una duda. Primero, que muy buena la charla. Gracias. Y segundo, que también me llamó harto la atención respecto como a este como equilibrio del Holoceno. Y mi pregunta es que, por ejemplo, hasta hace 10.000 años creo que fue la última glaciación más o menos. Aproximadamente. ¿Qué cosas eran lo que producía estas variaciones en el clima? Y si están relacionados como con la biosfera. Eso. A primer orden, la variabilidad del clima, por ejemplo, en esta misma imagen que ustedes deben estar viendo, estos máximos y mínimos, en buena medida uno los explica a punta de variabilidad astronómica, y con eso quiero decir cambios en los parámetros orbitales, en excentricidad, en la famosa, esta cosa de los trompos, en la precesión y en la inclinación y la precesión que ocurren con la Tierra, efectivamente varían la cantidad de energía que entra. En la medida que varía la cantidad de energía que entra, tú produces también cambios en los sistemas biofísicos completos. Y tú tienes estos periodos de glaciación y no glaciación que tenían estas oscilaciones absolutamente naturales. De hecho, cuando la gente que estudiaba meteorología en los años 70 aprendía que probablemente venía un periodo de glaciación, porque hemos estado harto rato, desde la última, hemos estado harto rato en un periodo relativamente cálido y relativamente estable. Y entonces decían, puede venir una próxima glaciación. Y efectivamente, si uno pensara solamente en los parámetros astronómicos, entonces sí, podría ser. Y podría ser pronto. Ahora, nunca, de regulares poco, pues son como 3, hay una variabilidad con un periodo como 100.000 años, otra de 40.000 y otra como de 17.000 años. Por supuesto que esas se superponen y generan todo tipo de cosas y por lo tanto no son regulares, pero sí sería como de esperar algo de ese estilo. Pero el nivel de dióxido de carbono que hemos logrado enchufar en el sistema hoy día y que se acumula mayoritariamente en la atmósfera, pero una buena parte también en el océano, esa parte que está en la atmósfera genera un calentamiento y va a generar un calentamiento por los próximos cientos, incluso miles de años, incluso atrasando la próxima glaciación. Es así el nivel de perturbación humana sobre el sistema. No es un pichintún, no, es una cantidad tan importante que compromete el funcionamiento del sistema de manera muy fuerte por los próximos cientos y probablemente por los próximos 1000 años.
Aún si hoy día todos dijéramos, se acabó el combustible fósil y volvemos a ser incluso recolectores, cazadores-recolectores, incluso así tendríamos todavía, vamos a sentir este efecto de un planeta que se salió de madre, digamos, eso se va a sentir. Pero efectivamente, si uno mira para los 4.500 millones que nos quedan más o menos, si es que ese era el tiempo que vive la estrella todavía, pero no sé si esas son las escalas humanas. Lo que nosotros estamos viendo son como las escalas humanas, un poquito más para allá y un poquito más para acá. Eso es lo que estamos viendo. Y es nuestra supervivencia la que estamos discutiendo. El planeta va a seguir, pero el sistema está altamente perturbado. Muchas gracias. No sé si te contesté, Vicente, Sí, pero... Sí, súper bien. Sí, hay una pregunta también de Eduardo. ¿Sí? Hola, Hola. gracias por la charla, está muy entretenida. Yo estaba mirando y pensando un poco mientras usted hablaba sobre el sistema complejo y cuando uno trabaja, digamos, en física, casi siempre trabaja como con partículas y empieza a ver el movimiento. Entonces, bueno, la teoría cinética uno trata de ver cómo se mueve y todo, pero obviamente que tiene un tope. Entonces, ese tope está dado por la computación y obviamente que vamos a necesitar muchos computadores. Pero la gracia, de hecho, de estudiar como sistema complejo es que uno va al revés, porque al final, en vez de estar estudiando la microfísica de las cosas, uno ve, digamos, el panorama general. Entonces, yo pensaba, porque bueno, no es que se me haya ocurrido, sino que lo he visto un poco, que uno podría trabajar con ciertas variables físicas, por ejemplo, no sé, pues presión, temperatura, en distintas zonas. Esa información quizás se puede traer de, no sé, una imagen satelital, y uno podría aislar ciertas zonas y ver, por ejemplo, que cierta zona con cierta presión es un nodo dentro de una red, y arma redes dependiendo de ciertas características físicas. Entonces, de esa manera uno puede ir viendo como las cosas macros y ir sacando información que pueda correlacionar distintas zonas y quizás las simulaciones no serían tan costosas, serían más económicas en tiempo. Y creo haber escuchado una vez una charla en un MEDI-FINOL, que son como estas charlas de mecánica estadística y sistemas no extensivos, de un profesor que se llama Jürgen Kurz. Y creo que él trabaja un poco en esa línea, de tomar variables de las estaciones meteorológicas y tratar de ver estas evoluciones del clima regional. Eso, Sí. y lo otro es que yo encuentro que sería una muy buena idea, bueno, no sé si se puede, es que a lo mejor este tema o algunos temas usted los pudiera poner en una práctica de verano, porque los dos departamentos hacen práctica, y de esa manera quizás podrían entrar físicos. Yo sé que en la Facultad de Ciencia hay mucha gente trabajando en complejidad y yo creo que este tema podía aprender. Eso. Mira, efectivamente hay gente que está trabajando de esas cosas. La moda de la inteligencia artificial también llegó acá, pero una buena moda, en el sentido de que si es que uno usa sistemas más o menos transparentes. El problema es cuando uno usa y es como una caja negra y ¡brum! Y es pura estadística, porque sabemos que la estadística así nomás es media peligrosa. Pero efectivamente se están usando combinaciones, como son tan costosos. Hay una pelea hoy día, un poquito, una discusión internacional respecto si uno puede hacer siquiera el pronóstico del tiempo, haciéndolo de esta manera. Y ayer un estudiante con el que estoy trabajando en imágenes satelitales y cómo mejorarles la resolución con ese tipo de técnica, me mandó un artículo que vi el título nomás, así no lo he leído, pero que también había una propuesta de hacer este tipo de cosas como para simular el clima, como una alternativa a esto, porque efectivamente esto llega, hay una suerte de saturación también. Así que sí, yo lo estoy viendo, de hecho estamos escribiendo algo sobre sistemas complejos, porque efectivamente el sistema Tierra, con personas incluidas, es un sistema complejo. Y el cómo se toman las decisiones también obedece a otro sistema complejo que son las personas, somos las personas.
Entonces, cómo uno trata de juntar eso de una manera inteligente requiere de mucho de eso, pero todavía son muy incipientes las cosas que hay. Si bien es un problema reconocido, todavía son como, son unos Quijotes y Quijotas las que andan revolviendo el gallinero por las esquinas en eso. Pero yo creo que estas cosas pueden empezar a evolucionar de una manera bien rápida. Así que encantada de considerar, no solo yo, bueno, hay un montón de otra gente que también puede trabajar en esas cosas. Así que sí, si hay interés, por supuesto. Muchas gracias, Laura. Siento que se nos está haciendo un poco tarde. Voy a cerrar, pero después podemos quedarnos con algunas personas porque parece que hay algunas otras preguntas por ahí dando vueltas, pero también para cerrar la grabación, así que, Ya. y antes que se nos empiece a arrancar la gente, porque se hace tarde. Oye, Entonces, y ahora eso, veo, muchas gracias, tanto público un día sábado. no, Son es viernes, físicos. es viernes, Y es viernes, sí, perdón. viernes en la Yo tarde. quiero que sea sábado, se me salió. Sí, Hay un partido de fútbol, etcétera. El otro pero, día me reía uno de mis alumnos que también es físico, entonces no es KS pelota tampoco. ah, bueno, en fin, pero sí, estamos aquí los Hay de todo. físicos los viernes. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a todos por su Muchas audiencia. gracias. La próxima semana no tenemos un seminario abierto como los que hemos estado haciendo, un seminario, va a ser un seminario interno de los estudiantes que están haciendo las prácticas del departamento. Y después retomamos la semana subsiguiente y enviaremos los anuncios correspondientes. Sí, muchas gracias. Voy a dejar la grabación.